El matrimonio infantil es un drama terrible para las familias dominicanas, pero eso nos lleva directamente a las condiciones de pobreza en que vive una gran parte de la población dominicana. El pasado domingo, este domingo que acaba de transcurrir, se ha celebrado el Día de la Niña. Y el Día de la Niña se celebra precisamente como búsqueda de proteger, establecer políticas públicas y leyes que protejan a las niñas en su condición de, obviamente, menores indefensas, que generalmente van al matrimonio, quizás sin suficiente conocimiento, a vivir una experiencia de adultos. Hemos invitado a Alba Rodríguez, que es la directora ejecutiva de Save the Children, una de las instituciones que durante muchos años ha trabajado en el país a favor de la infancia y de la adolescencia también, porque en realidad Save the Children era antes FUDECO, la Fundación Dominicana de Desarrollo Comunitario. Se transformó y eso se ha convertido en una de las instituciones que mayor atención pone a la protección de ese grupo poblacional dominicano tan relevante. Muchas gracias, Alba, por aceptar esta conversación. Hemos estado trabajando y buscando la forma de establecer leyes. ¿Cuáles son las propuestas que están buscándose en este momento, aprobación, que se busca aprobación en el Congreso Nacional para proteger a las niñas? Muchísimas gracias por la invitación. En este momento, desde hace varios años, se está tratando de eliminar del Código Civil las dispensas que permiten el matrimonio de menores de edad. Hay dos dispensas en el artículo 144 y 145 que permiten que los menores de 18 años y las niñas menores de 16 puedan contraer matrimonio con el consentimiento de sus padres o de un juez. Hemos tratado durante estos últimos 3 años que en el Congreso legisladores y legisladoras apoyen la eliminación de estas dispensas para realmente alinear además el Código a la Constitución Dominicana, que en su artículo 56 establece la protección integral de niños y niñas hasta los 18 años, y a la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, del que República Dominicana es signataria desde el 1991 y que es un instrumento de obligado cumplimiento para los estados firmantes. ¿Y qué receptividad han encontrado ustedes ante las propuestas que se han presentado? Bueno, han sido años de subidas y bajadas, vamos a decir. Hubo un momento en el 2018 donde se aprobó en la Cámara 18 años como edad mínima, sin ninguna excepción posible para contraer matrimonio. En el 2019, un informe el proceso en las cámaras perimió y entonces regresó, no se convirtió en ley. Regresó a la Comisión de Justicia y en la Comisión de Justicia un informe el año pasado daba favorable los 16 años. 16 años como mínimo, edad mínima para contraer matrimonio para nosotros y cualquier organización que defienda los derechos de niñas y niñas es inaceptable. Es inaceptable. Porque sigue siendo una persona menor de edad dentro de un marco de muchas posibilidades de abuso y de poder. Alba, ¿y quiénes empujan ese compromiso a los 16 años? ¿Quiénes son en el Congreso, por ejemplo? Más que quiénes son por qué lo hacen. Los argumentos que nosotros hemos oído principalmente, por lo menos los argumentos oficiales de esos legisladores y legisladoras, porque uno podría pensar que las mujeres legisladoras han estado a favor de los 18 años, pero tampoco. Hay algunos que niegan que existe esa realidad. Ajá. A pesar de que son datos de la Junta Central Electoral, los matrimonios que se registran oficialmente, se puede acceder en la Junta Central a su información. Y otras posiciones tienen que ver con que es una realidad del país que debemos de alguna forma no proteger, pero sí mantener, porque si esas niñas se quedan embarazadas en esa relación, lo que debe primar es la construcción de una familia y de un hogar. Y digamos que ellos entienden que estaríamos negando a esas niñas la posibilidad de construir una familia. La edad no importa entonces, sino lo importante es formar familia. Exactamente, no destruir esa posibilidad para esas niñas. Y entre esas instituciones está la Iglesia Católica. También, sí. Ya.
Hemos tenido encuentros con diferentes representantes y también los 16 años es una opción. Y que bueno, ellos aceptan. Sí, y en el marco también de esos embarazos precoces, ¿no? En esa justificación de que es cuando lo que deberíamos estar luchando contra esos embarazos a temprana edad, pero en el marco de esa realidad sí se entiende que debe primar la construcción de la familia y que ese niño tenga un hogar, etcétera. Ahora, nosotros hemos hecho investigaciones y trabajamos con niñas y adolescentes que están o han estado casadas y la realidad es otra muy distinta. ¿Sí? Esas relaciones no duran más de 1 año y medio, 2 años. Son relaciones de corto plazo. De corto plazo. Exactamente. Las que se dan y generalmente están matizadas por la violencia, el abuso y el control. Y el control. Porque obviamente hay una persona adulta que tiene todo el poder dentro de esa relación. Las menores ni cédula tienen. Pero cuando hablamos de una persona adulta no decimos que es una persona que le lleve 2 o 3 años a la menor de edad. No, estamos hablando incluso, eso se puede encontrar en la Junta Central para aquellos que quieran revisarlo. Estamos hablando de 10 años de diferencia en esas relaciones, y entre el 2018 y 2019 de los 1.700 matrimonios que se registraron oficialmente en la Junta Central, donde había menores de edad, 258, el promedio de diferencia era 40 años. 40 años. Y lo dice la Junta Central y son datos oficiales. Es decir, que estamos hablando de personas, hombres generalmente, sobre los 55 años, que se están casando con niñas menores de 16. Entre 15 y 17 años tenían esas menores. Solo de esos 1.700 matrimonios, solo 49 eran entre menores de edad. Eso hace menos del 1%. ¿Y generalmente las autorizaciones son de un juez o de los familiares? O de los padres, de los generalmente padres. De las familias. Generalmente, sí, es decir, sí. es excepcional el caso en que un juez autorice el matrimonio. No, también los hay, pero la cuestión también sobre las autorizaciones es cuánta rigurosidad hay en ese proceso. Porque, por ejemplo, tú lo puedes comparar con un proceso de emancipación, pero para que se dé esa realidad tiene que haber un sistema muy rígido de procedimientos y protocolos que permitan realmente esa emancipación o ese matrimonio. No debería bastar con que una familia o un juez diga que sí, sino habría que demostrar la independencia de esa niña, la autonomía, la capacidad psicológica de tomar esa decisión, emocional, etcétera, como se hace en algunos países con la emancipación. En cambio, aquí con un sí de un juez o de una familia es suficiente. Un juez en ausencia de los padres, y los padres han fallecido y no hay otro familiar cercano. Alba, y cuando, por ejemplo, el matrimonio termina, porque es de corto plazo, la niña que ha sido casada con este adulto, ¿queda con alguna propiedad, por ejemplo, de las que forman parte de la comunidad matrimonial? No, ninguna. En los casos que nosotros estamos, con las niñas con las que estamos trabajando, no. De hecho, ayer compartimos un vídeo, un testimonio de una niña que tiene 15 años, que salió de su casa a un matrimonio, a una relación de unión libre con una persona adulta porque en su casa había una situación de violencia. Y ella veía que sus amiguitas alrededor, en un contexto urbano marginal de la provincia de San Cristóbal, ella veía que sus amiguitas también establecían ese tipo de relaciones. Ella se muda con esa persona, la situación en esas relaciones es de más violencia que la que ella vivía en su casa, y ella escapa de esa relación con lo mismo que se llevó a esa relación, con su ropa y las pocas cosas que pueda tener. Esa niña con 15 años ya trabaja, cuida niños, limpia las casas de diferentes familias, porque ella dejó su educación. Cualquier oportunidad de tener un matrimonio progreso, conlleva también abandonar la escuela. Por supuesto. Ya. Y en el caso de esta niña, de este testimonio, no tuvo hijos, pero lo normal es además que o como causa o como consecuencia haya además un embarazo. Y bien, vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Alba Rodríguez, directora ejecutiva de Save the Children, República Dominicana. Alba, me gustaría que hablemos sobre este tema del matrimonio infantil. Quería saber si se da en diferentes grupos sociales y económicos, es decir, y también por lugar, el campo, la ciudad, el sector urbano marginal. ¿Cómo es que se permite todavía el matrimonio infantil?
Bueno, realmente el matrimonio infantil o las uniones tempranas se dan única y exclusivamente en los quintiles de menos ingresos. De menos ingresos. Es decir, está vinculado con la pobreza. Con la pobreza, absolutamente. Podríamos tener una ley permisiva, pero si socialmente fuésemos todos clase media o los estratos fueran menos diferenciados o menos gruesos, probablemente estaríamos hablando de un porcentaje muy mínimo de niñas y adolescentes que se casan o que se unen, ¿no? Solo aquellas que están en condición de pobreza y pobreza extrema son víctimas de esta realidad. Es al final el marco en el que ocurren las mayores o las peores situaciones de violencia son esas. La trata de niñas y adolescentes para fines de explotación sexual se da con niñas y adolescentes que vienen de sectores muy vulnerables y de economías muy frágiles. El trabajo infantil también, las víctimas son niños y niñas en familias en situación de pobreza. Entonces, todas esas vulneraciones se dan siempre en esos contextos. No hay posibilidad de que eso pueda permear otros estratos sociales, ¿no? En el caso del campo o las zonas urbano-marginales, realmente en el campo hay mucha más tradición en todos los países de relaciones a una edad más temprana, ¿no? Y se sigue observando que en el campo efectivamente se dan esas uniones, pero en las zonas urbano-marginales también se dan, porque al final tenemos las mismas condiciones de pobreza y de supervivencia, quizá incluso en las zonas urbano-marginales de manera más marcada, porque hay un mayor hacinamiento, las condiciones de vida son mucho más indignas, ¿no? Hay más violencia también en los contextos urbanos y más necesidad, más influencia para quizá tener este tipo de relaciones, y hay más normalización de la sexualización de las niñas y de las adolescentes. Ya, pero esto es un asunto cultural de los hombres dominicanos, o esto es un asunto económico de las familias que requieren que sus hijas comiencen a producir rápidamente con lo que tengan, o esto es un asunto de abuso y de explotación infantil desconsiderada al margen del criterio de la autoridad. Son todos los elementos. Estamos hablando de factores como la pobreza, que son determinantes. Sí. Estamos hablando de la desigualdad de género, que es determinante también para que todo esto, porque esto afecta a las niñas y adolescentes, no afecta a los niños y a los adolescentes. Es una situación a las niñas, mayoritariamente a las niñas y adolescentes. Estamos hablando de una cultura que aún permite normalizar relaciones con menores de edad, que hace que cosifica a las mujeres y sexualiza a las niñas y adolescentes. O sea, hay que dar una respuesta también a un cambio de comportamiento que se trae de muy atrás y que todavía se mantiene en la cultura dominicana, ¿no? Y obviamente el factor de la normalización de toda la sociedad, la falta de conciencia, que es un factor quizá más intangible, pero estamos viviendo en una sociedad donde si el problema no es mío, es del de al lado, pero no me afecta a mí, no tiene nada que ver con mi realidad. Es decir, tolerancia. Tolerancia por un poco esa falta de visión del bien común, de construir una sociedad para todos y todas, ¿no? Quizá un individualismo que lo que hace es buscar las soluciones a los problemas propios, pero no a los problemas de la generalidad. Entonces, todo eso mezclado, junto con leyes que son permisivas, que no son el problema principal, pero que permiten también que esa brecha sea cada vez más grande, da como resultado este cóctel. ¿Contribuiría con la reducción de estos casos una actitud distinta del factor religioso, por ejemplo? Porque no creo que sea solamente la Iglesia Católica, creo que las evangélicas también tienen la misma postura. Es decir, no es un asunto de interdenominaciones religiosas. En general, los cristianos entienden que la formación de la familia, en el momento en que sea que se dé, tiene que darse y mantenerse. E incluso para todas las religiones, las religiones mayoritarias o las monoteístas a nivel mundial, esa es una premisa para todas ellas. En el caso de la Iglesia Católica, los 16 años es una edad permitida también para el matrimonio. Lastimosamente lo que la Iglesia tiene es un gran poder o las religiones tienen un gran poder de influencia y una gran capacidad para cambiar comportamientos en la sociedad, ¿no? Ojalá pudiéramos estar todos juntos luchando contra esta realidad, formando familias a partir de los 18 años y dejando que las niñas y adolescentes puedan
hacer un proceso de desarrollo normal, quemando sus etapas, llegando a la formación, alcanzando su formación educativa, su formación técnica, y que todas las religiones fuesen parte de este proceso. Es decir, tú entiendes que se reduciría el fenómeno con una postura distinta, no permisiva de parte de la Iglesia, a partir de los 18. El apoyo de esos grupos religiosos sería importantísimo. Nosotros trabajamos mucho con diferentes grupos religiosos, por ejemplo, para prevenir la trata de personas, y es hay mucha capacidad para diseminar mensajes, mensajes de protección, mensajes para continuar con tu proyecto de vida. Entonces, si eso lo llevamos a otra temática como el matrimonio infantil, pues la capacidad de influencia es muy grande. Hay otro aspecto que es muy importante y que es una pandemia en el país, que es el embarazo en adolescente. Generalmente el embarazo en adolescente incluye o concluye con una obligación de que hay que casarse o de que hay que llevársela. Es la conducta tradicional. Entonces me gustaría saber de qué dimensión es el caso de las embarazadas adolescentes que terminan siendo obligadas a vincularse oficialmente en un matrimonio con un adulto mayor. Se calcula que un 25% de las adolescentes o de las niñas que se embarazan entran en una relación, en un matrimonio, en una unión temprana. Se ha discutido mucho y se ha evidenciado que el embarazo es causa y consecuencia. Puede ser la causa para ese 25%, para mantener esa relación a través de una convivencia, pero también que dentro de esa relación puede haber un embarazo o hay un embarazo y desemboca en el nacimiento de un hijo o hija en el que esa niña adolescente no está preparada para criar, porque ella misma está en un proceso todavía de crianza y de crecimiento, ¿no? Un 25%. Estarían relacionados con matrimonio. Con matrimonio. Embarazos en adolescentes que terminan en matrimonio. Y cuando una niña adolescente tiene un hijo o una hija, ¿qué pasa? ¿Cuál es su ciclo, digamos, de desarrollo? ¿Cómo es que se da esa situación? ¿Cómo puede una niña o un adolescente llegar a la vida adulta de esa forma tan brusca? Es imposible. No ha transcurrido todo ese aprendizaje por el que todos nosotros pasamos para llegar a la vida adulta. Esa niña lo interrumpe a los 13 años. A los 13 años la capacidad de discernimiento, de decisión, de responsabilidad también para con un bebé, no la tienen. Es verdad que son niñas y adolescentes que han cuidado a sus hermanitos, a sus primos, porque en esos contextos de pobreza esas relaciones de cuidado de unos a otros se da, ¿no? Pero no, la maternidad entendida como tal todavía no es parte de su conocimiento. Entonces, al final esas niñas, esas adolescentes tienen muy pocas herramientas de crianza, sobre todo de crianza positiva. Han pasado por unas situaciones terribles de embarazo y de parto, porque no son fáciles los partos cuando tu cuerpo no está preparado tampoco para pasar por ese proceso, ¿no? Entonces, al final, muchas veces son las madres de esas niñas y adolescentes las que acaban criando a esos hijos, a esos nietos, ¿no? Al final. Sí. Y se dan también muchas situaciones de descuido, quizá no voy a decir de violencia grave, pero sí de una violencia verbal, porque no tienen habilidades y no estaban preparadas, ni siquiera fue un deseo tampoco tener ese... Bien. Vamos a hacer una segunda y última pausa en este diálogo con Alba Rodríguez, directora ejecutiva de Save the Children, República Dominicana. Somos Grupo Acento, acento.com.do y Acento TV. Hacemos contenido informativo y de entretenimiento con la mayor calidad posible. Con tu colaboración, podremos continuar con nuestra labor en el periodismo independiente. Puedes apoyarnos sumándote como un miembro exclusivo de nuestra plataforma. Solo tienes que ir al botón de unirse, que está justo al lado del de suscribirse, y ahí se desplegará la lista de colaboraciones. Puedes optar por la colaboración plata. Por $9.99 mensuales, a cambio, tendrás insignias especiales en el chat y acceso anticipado a nuestros videos. Con la colaboración oro, tendrás insignias especiales, acceso anticipado a videos y videos del detrás de cámara de los diversos programas por tan solo $19.99. Con la colaboración Platinum, por $29.99,
tendrás todos los beneficios de los niveles anteriores, más mención de tu canal en la descripción de nuestros videos y al final de cada video. Puedes cancelar tu colaboración en cualquier momento. Contamos contigo. Somos Grupo Acento y junto a ti seguiremos haciendo la diferencia. Alba, resulta demasiado obvio que este tema requiere una respuesta de gente que se sienta responsable, éticamente y políticamente comprometida con el desarrollo de República Dominicana. Si tú a los jóvenes les impide tener un desarrollo normal, integral, completo, pues estás, digamos que, imposibilitando ese desarrollo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se sienten las organizaciones que trabajan en el país empujando en una posición correcta y al no encontrar respuesta adecuada y oportuna? Bueno, realmente es un trabajo difícil, ¿no? Lleno de muchos momentos de esperanza, pero también muchos momentos de frustración, porque lo hemos conversado también la semana pasada, lo que nosotros quisiéramos que la sociedad reflexionase, no solamente la política, porque la política es un instrumento de la sociedad, los gobiernos son instrumentos de las sociedades, ¿no? Si la sociedad no reflexiona sobre el país que quiere construir y el país en el que quiere que vivamos todos y todas, no podremos acabar tampoco con estas problemáticas. Nosotros queremos un país donde niñas y adolescentes tengan educación de calidad, tengan oportunidades, tengan una vivienda digna, tengan saneamiento en sus hogares, o sea, toda la dignidad que una persona por el hecho de ser un ciudadano o ciudadana debe de tener. ¿Qué impresión te causa una persona educada que haya ido a la universidad y que tenga la posición de que no es posible impedir el matrimonio de menores de 16 años? Entiendo, o de 18 años, por decirlo así? Particularmente yo entiendo que es una persona que no ha visto la realidad de cerca, que no ha comprendido cómo son esas realidades. Porque es muy fácil imaginar una situación. ¿Se actúa de por normalidad. experiencia propia o se actúa por un convencimiento de que la cultura es la que influye? Porque esa gente igualmente tiene hijas. ¿Permitiría? No creo que lo permitiese nunca. Pero como es un poco el discurso de antes, como no es su realidad, no ven esas condiciones en las que esas personas tienen que, porque al final es supervivencia. Creo que no son capaces de ponerse en ese lugar y entender que no es algo que se dé por normalidad, sino que se da forzosamente, por las condiciones, por los factores, etcétera. Entonces, yo siempre pienso que quizás esas personas no han tenido la oportunidad de ver esa realidad de frente y tener esa conversación con esas familias, con esas niñas, con esos adolescentes. Y cuando alguien te habla de valores, Alba, y te dice, mire, los valores de la familia, eso es lo que hay que defender, y entonces te defiende que las niñas se casen a los 16 años, ¿qué respuesta le podemos dar? Que los derechos humanos están por encima de todos los valores. Y los derechos humanos es lo que aquí estamos cuestionando, la garantía y la protección de los derechos de niñas y adolescentes. O sea, no estamos hablando solamente de un problema cultural, de un problema de valores, de un problema de construcción de familia, estamos hablando de que no estamos defendiendo los derechos humanos de las niñas y adolescentes. ¿Hay algún estudio sobre esas niñas y adolescentes que han ido al matrimonio, que han quedado embarazadas y que han tenido que hacerse algún aborto, por ejemplo? Los estudios que nosotros hemos hecho, que hemos hecho varios en la provincia de San Cristóbal, porque es donde tenemos nuestro programa de atención a niñas y adolescentes casadas, no tenemos ninguna de las niñas con las que hemos trabajado ha tenido esa situación. Sí tenemos muchas niñas que han tenido embarazos de alto riesgo y que han vivido situaciones críticas en el momento de dar a luz, incluso casi han estado al borde de fallecer, ¿no? Eso sí, muchos casos de niñas con 12, 13 años que han dado a luz y que han estado a punto de perder la vida. Porque hay mucha gente que se interesaría, inmediatamente tú mencionas el tema aborto, porque hay como una alarma inmediatamente con ese concepto. Interrupción voluntaria del embarazo. Inmediatamente saltan por todos lados. Bueno, al final la interrupción voluntaria del embarazo en el contexto en el que se está luchando en República Dominicana, que son las tres causales, es algo básico, porque estamos hablando de situaciones críticas, de una violación o un incesto, del peligro de vida para la madre y del peligro
es de la no supervivencia del propio niño o niña, ¿no? Por problemas genéticos, problemas X o Y. Entonces, eso es básico para poder respetar los derechos de las mujeres también. El caso de Esperancita es emblemático Sí. en República Dominicana. Ya lo vivimos. Esa niña murió. Tenemos a la madre Sí, pidiendo respuesta, efectivamente. incluso a los políticos. Nosotros acabamos de publicar en Acento una serie de reportajes sobre el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, el Código Penal y las 3 causales, en donde obviamente hemos hecho entrevistas y vemos que este es un problema que se conecta, es decir, la lucha por el matrimonio infantil está conectado directamente con la lucha por permitir la interrupción voluntaria del embarazo en situaciones excepcionales como son las 3 causales. Pero también eso se vincula con el acceso a la educación, la capacidad que tiene obviamente el Estado dominicano para responder las expectativas educativas de los pobres, y se vincula con la marginalidad, el hacinamiento y la pobreza. Totalmente. Problema multicausal, totalmente, pero vinculado uno con otro. Sí. De hecho, en los estudios que hemos hecho, por ejemplo, las niñas y adolescentes reconocen que su primera relación, que fue, a veces estamos hablando de los 11 años, fue sin ningún tipo de conocimiento de métodos de planificación. Y que lo que podían conocer, lo habían conocido o por sus pares, que imagínate qué información te puede dar Tienen que haberle dado otra amiguita, otro amiguito, o por internet, que también depende del tipo de información, de palabras que tú, pero que nunca habían recibido educación en su casa, ni información en su casa, ni en la escuela. En la escuela. La Iglesia se opone a que haya educación sexual en las escuelas. Las iglesias en general. Esa es una traba que tiene la sociedad dominicana, que está representando una tragedia para el país. Sí. Y además que los gobiernos todavía lo sigan manteniendo. Es decir, sigan aceptando que la Iglesia imponga que no haya educación sexual. Sí, y eso hace, por ejemplo, que también las familias tengan muchos tabúes a la hora de hablar de derechos sexuales y de planificación con sus hijas y con sus hijos, ¿no? En el caso de estas niñas es después del primer embarazo que ellas ya tienen y conocen métodos de planificación y los usan, pero ya ha tenido que ocurrir un embarazo para que ellas digan, bueno, me quiero planificar porque obviamente esta es una situación muy crítica. Y hay que ver lo que puede pensar una adolescente en el momento en que quede embarazada, sin tener información, conocimiento, y comience a pensar en las implicaciones que tiene un embarazo, que además de alto riesgo por su situación. Alba, muchas gracias. Estos temas afectan muy, muy directamente el desarrollo de la sociedad dominicana y ponen el centro de la atención en un tema de derechos humanos, como tú lo has dicho. Muchas gracias. Qué bueno tener una conversación con Alba Rodríguez, que es la directora ejecutiva de Save the Children en República Dominicana, para que las autoridades puedan poner atención a este tema y en el Congreso se apruebe la iniciativa de impedir el matrimonio hasta los 18 años. Que ahí, a partir de ahí, adelante. Normalmente no puede ser, ¿no? ¿Verdad? La edad para casarse puede ser 23, 24, 25, hasta 30. Hasta 30 o más. No importa, exactamente. Pero siempre que usted tenga las condiciones para asumir eso, con el compromiso y la responsabilidad que implica formar familia. Muchas gracias a Alba y a ustedes por la compañía.